Buenos días. Esta es la clase número 7 del curso Empleo de radioisótopos en investigaciones biológicas. Este es un curso del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y hoy comenzaremos con el tema de medición de radiaciones, concentrándonos en los centelladores. Primero revisemos algunos conceptos sobre la interacción de las radiaciones con la materia. Como ya hemos visto, podemos tener emisores de radiaciones electromagnéticas y corpusculares. Las radiaciones electromagnéticas que se propagan por el espacio, al interactuar con un sistema, transferirán su energía produciendo cambios dentro del sistema. Lo mismo ocurre con los materiales radioactivos que se desintegran generando partículas que al interactuar con un sistema transfieren parte de su energía. Cuando la energía de una radiación es transmitida a un sistema, puede producir dos tipos de efectos básicamente. Efectos ionizantes, en el cual la energía de la radiación es transferida al sistema y se genera un par iónico, es decir, una carga positiva y negativa, o efectos no ionizantes, en los cuales la radiación va perdiendo energía, pero no se generan cargas. Nos interesa particularmente en este caso los efectos ionizantes. ¿Cómo interactúan las radiaciones corpusculares con la materia? Las radiaciones corpusculares generan partículas que viajan por el ambiente y van a interactuar con los átomos. Cuando interactúan con el átomo, pueden producir lo que se llama una colisión inelástica, en el cual la partícula pierde parte de su energía cinética y puede arrancar electrones produciendo ionización. Hay que recordar que las radiaciones corpusculares son fácilmente detenidas, inclusive por el aire, por lo tanto los espacios que puede recorrer antes de llegar a interactuar con un medio material es muy pequeña la distancia recorrida. Las radiaciones electromagnéticas pueden interactuar con la materia produciendo excitación electrónica, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, formación de pares, formación de radicales libres y agitación térmica. Nos interesa en este caso el efecto fotoeléctrico, que es capaz de eliminar un electrón, conocido como fotoelectrón, el efecto Compton, que cuando el fotón de la radiación interactúa con un átomo genera un electrón y un fotón de menor energía, y la formación de pares que genera en realidad dos partículas, un positrón y un electrón. Estos son los efectos ionizantes. El efecto fotoeléctrico y el efecto Compton y formación de pares producido por la radiación electromagnética al interactuar con la materia va a depender su ocurrencia dependiendo básicamente de dos cosas: el número atómico con el que interactúa la radiación y la energía de la radiación. Por eso, en general, cuando tenemos energías bajas y números atómicos altos, prevalece el efecto fotoeléctrico. A energías intermedias y a números atómicos más bien bajos, prevalece el efecto Compton. Y cuando la energía de la radiación es muy grande y los números atómicos son altos, prevalece la formación de pares, como lo indica esta gráfica. Para los organismos vivos, en general, que tenemos números atómicos que andan alrededor de 10, lo que podemos ver es que prácticamente lo que va a prevalecer más es el efecto Compton, aunque a bajas energías podemos tener efecto fotoeléctrico y a altas energías formación de pares. Acá vemos una gráfica de la absorción de una radiación en función de la energía, que es para el agua. Como el agua tiene los elementos que forman el agua tienen números atómicos que son bajos, lo que vemos es que a medida que aumenta la energía de la radiación, al principio tenemos efecto fotoeléctrico, pero irá desapareciendo el efecto fotoeléctrico para luego, a medida que aumentemos la radiación, ir produciéndose el efecto Compton, el cual también irá desapareciendo para dar origen a la formación de pares. Esto es lo que vemos acá. A medida que la energía de la radiación aumenta,
el efecto fotoeléctrico marcado con la línea de punto rojo va decreciendo hasta prácticamente hacerse cero. Simultáneamente, con el aumento de la energía, va aumentando el efecto Compton, el cual también empieza a decrecer y, como dijimos, a energías altas comienza a producirse la formación de pares. Por lo tanto, el agua va a absorber energía por efecto fotoeléctrico, efecto Compton o formación de pares, dependiendo la energía de los fotones. Lo mismo pasa con cualquier molécula orgánica que forma a los organismos vivos. Muy bien, vamos a entrar a ver los detalles, interpretar de una manera sencilla y esquemática cómo se produce la detección de una radiación ionizante. Al hablar de radiaciones ionizantes, hablamos de radiaciones corpusculares que tienen choques inelásticos, produciendo ionización, o radiaciones electromagnéticas que producen efecto Compton, fotoeléctrico y formación de pares. Acá tenemos una fuente radioactiva que emite una radiación. Esta radiación va a interactuar con los átomos de una sustancia que se conoce como centellador. Al interactuar con estos átomos, lo que va a producir es la ionización, y el electrón que ha sido eliminado por la energía de la radiación, al chocar con otros átomos, puede producir excitación, que cuando se desexcite generará luz visible, la cual genera un destello que es detectado en un instrumento conocido como detector, donde generará un impulso eléctrico. Es decir, que cada impulso eléctrico generado en el aparato de detección va a depender de la radiación que incidió. Veamos ahora qué pasaría si la radiación tiene una energía mayor. Si tiene una energía mayor, el electrón va a ser expulsado con una energía cinética más grande. Si tiene mayor energía cinética, puede producir excitación con la producción de un destello, pero quizás la energía es tan grande que puede producir más de una desexcitación, con lo que tendremos más de un destello o centelleo. Por lo tanto, el detector detectará o generará un impulso eléctrico mayor. Veamos ahora acá comparado de una manera sencilla. Si yo tengo una fuente radioactiva con una determinada energía, al interactuar con átomos del centellador se producirá ionización y la energía cinética del electrón será proporcional a la energía que tenía el fotón. En algunos casos y esquemáticamente puede producir la excitación de un electrón con generación de un destello y un determinado impulso eléctrico. Pero si la fuente radioactiva los fotones tienen una energía mayor, la velocidad con la que será expulsado el fotoelectrón será mucho mayor, y al chocar con los otros átomos del centellador, de la sustancia centelladora, producirá más de una excitación y desexcitación, generando más de un destello, y esto generará impulsos eléctricos más grandes. Entonces lo que vemos es que la magnitud del impulso eléctrico es proporcional a la energía de la radiación. Muy bien, veamos ahora los tipos de radiaciones y los tipos de centelladores. Si tenemos, en primer lugar, veamos las radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas se caracterizan porque atraviesan los medios materiales y no materiales. Para ello se utilizan lo que se llama los centelladores sólidos. Como la fuente radioactiva de radiación electromagnética genera una radiación que puede atravesar los medios, no tiene por qué la fuente radioactiva estar en contacto con el centellador. Entonces la radiación viaja, llega a la sustancia centelladora, produce la emisión de un fotoelectrón y este va a producir excitación y desexcitación, produciendo un destello que se transforma finalmente en una señal eléctrica en un sistema detector. Si la radiación fuera corpuscular, no podríamos aplicar este sistema porque la radiación no puede viajar distancias muy grandes y ni siquiera atravesar ningún medio que esté entre ellos, ni siquiera el vidrio que puede contener a la muestra. Por lo tanto, cuando tenemos isótopos que emiten radiaciones corpusculares y que no atraviesan los medios materiales con facilidad, se utiliza lo que se llama los líquidos de centelleo o el centellograma líquido. ¿En qué consiste? Que la fuente radioactiva, o sea, el átomo radioactivo, se pone dentro de un líquido en el cual está la sustancia radioactiva, y por eso se llama centelleo líquido. Entonces acá la sustancia radioactiva está en íntimo contacto
con las moléculas centelladoras. Cuando la fuente radioactiva emite una radiación corpuscular, en este caso, interactuará con átomos que emitirán fotoelectrones que producirán excitación y desexcitación con emisión de destello. Como este es un destello de luz, este sí puede atravesar medios como el vidrio y llegar al detector y generar un impulso eléctrico. Entonces, básicamente, los centelladores sólidos son aquellos en que la sustancia centelladora está separada. Por ejemplo, tenemos un tubo en el cual tengo la sustancia radioactiva y un cristal que está en un equipo que recibirá la radiación, por ejemplo, de tipo gamma. Los centellogramas líquidos se coloca dentro de un vial el líquido con la sustancia de centelleo y al mismo se agrega la muestra que tiene el isótopo radioactivo. Ya comprenderemos esto mejor cuando se hagan los trabajos prácticos. Entonces, concentrémonos ahora en el centellograma, el detector de centelleo sólido. Acá tenemos un material radioactivo que emite radiación electromagnética. Cuando interactúe con el centellador, que es una sustancia que puede ser, por ejemplo, un cristal de iodo de sodio que tiene propiedades adecuadas para transformarse en centellador, se podrán producir diferentes tipos de efectos. Cuando el fotón interactúe con un electrón, se emitirá un fotoelectrón por efecto fotoeléctrico y este fotoelectrón podrá excitar a un electrón de otro átomo que se excitará y emitirá luz visible, la cual es captada por el fotomultiplicador. También podría producirse por efecto Compton. Cuando un fotón interactúa por efecto Compton, como vimos, se genera un fotón secundario y un electrón, habitualmente de menos velocidad que el del efecto fotoeléctrico, que también puede producir excitación y desexcitación con producción de un impulso y generación de impulsos eléctricos. La formación de pares pasa lo mismo, pero como vimos ocurre a energías mucho más grandes, que genera partículas cargadas que producirán el mismo efecto. Si tuviéramos, como ya vimos, un material radiactivo que genera fotones de cierta energía, eso generará fotoelectrones con una determinada velocidad. Estos podrán excitar y en la desexcitación generarán un destello que generará un impulso eléctrico. Pero si la energía generada por el material radiactivo fuera más grande, la energía cinética del electrón sería mayor y esto podría producir que se produzca no solo un destello, sino varios destellos, generando impulsos eléctricos mayor. Entonces, cuando aplicamos centellogramas de tipo sólido, la altura o la magnitud del impulso eléctrico va a ser proporcional a la energía. Muy bien. Veamos este esquema que parece complejo a simple vista. Supongamos que tenemos un material radioactivo que emite fotones de una determinada energía. Estos fotones pueden producir diferentes efectos. Analicemos el primero. Cuando el fotón interactúe con un electrón de las capas K o L de un átomo, puede generar efectos fotoeléctricos generando un fotoelectrón con una cierta velocidad. En general, cuando un fotón de una radiación interactúa por efecto fotoeléctrico, los fotoelectrones emitidos tienen todos aproximadamente la misma velocidad. Si esa velocidad, esa energía cinética, es lo suficientemente grande, podrá producir una excitación y una desexcitación con un destello y a su vez producir, supongamos, dos más, con lo cual cada fotoelectrón podría producir 3 destellos, con lo cual tendríamos una altura del impulso eléctrico determinada. Pero también parte de la energía de los fotones puede interactuar, por ejemplo, con los materiales interpuestos entre el material radioactivo y el centellador o el mismo blindaje que tienen los equipos. Esta interacción puede producir rayos X, que son en general de baja energía y son capaces de producir, si bien excitación y desexcitación, un menor número de destellos que lo que produce el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, los impulsos generados por los rayos X producidos por la interacción de la radiación con el blindaje y otros elementos va a producir impulsos en general de menor altura. También vimos que la energía de los fotones producidos por el material radioactivo puede producir efecto Compton. En el efecto Compton, parte de la energía de la radiación es transformada en otro fotón
y se emite un fotoelectrón con una velocidad más baja que lo del efecto fotoeléctrico, es decir, con menos energía cinética. Por lo tanto, esto puede producir, por ejemplo, en este caso, la excitación de dos electrones y dos destellos. Pero como esta repartición de energía entre la energía cinética del electrón y la energía del fotón secundario es en cierta medida aleatoria, puede haber electrones que aún tengan menos energía cinética, con lo cual puedo tener un destello, o que tenga más y puedo tener 3. Por lo tanto, cuando los fotones generados por el material radioactivo interactúan por efecto Compton, en general voy a tener impulsos eléctricos de diferente altura dependiendo la energía cinética que lleva el electrón y el fotón secundario. Entonces, como una simplificación podemos decir, los impulsos de mayor altura, de mayor magnitud, corresponden al efecto fotoeléctrico, los muy bajos a la generación de rayos X por interacción de la radiación con parte del instrumento de medición, y a impulsos de diferente magnitud debidos al efecto Compton. Veamos cuáles son las partes de un contador de centelleo sólido. Por supuesto, la muestra radioactiva, que habitualmente la vamos a tener dentro de un contenedor, por ejemplo un tubo de vidrio o un tubo de plástico. No es problema tenerla en tubo de vidrio o tubo de plástico, porque en general la capacidad de blindaje del vidrio y del plástico con respecto a la radiación gamma es bajo, por lo tanto la radiación gamma va a salir y se va a encontrar con la sustancia centelladora. La sustancia centelladora habitualmente es un cristal como el iodo de sodio, se encuentra dentro de un blindaje para mantenerlo aislado de la radiación que puede venir del ambiente. Cuando la radiación electromagnética interactúa con el centellador, se producen los efectos que describimos anteriormente, produciéndose destellos luminosos que son captados por un fotomultiplicador. Este fotomultiplicador genera un impulso eléctrico, como vimos, que va a ser de una magnitud proporcional a la energía de la radiación. Pero ese impulso igualmente es muy pequeño para ser medido, por lo tanto pasa primero por una etapa de amplificación en la cual el impulso toma mayor magnitud, y luego este amplificador pasa por un discriminador que permite seleccionar impulsos de diferente altura. Finalmente esto va a un contador y nos va a permitir contar la cantidad de impulsos que van a ser proporcionales a la cantidad de fotones que fueron emitidos, los cuales son proporcionales a la cantidad de átomos que se desintegraron. Por lo tanto, estos instrumentos lo que nos cuentan es de una manera indirecta, pero proporcional, la cantidad de átomos radioactivos que se están desintegrando. Entonces, como vimos recién, a medida que el átomo se va desintegrando, va emitiendo fotones que interactúan con el centellador y generan destellos luminosos. Esos destellos generan impulsos eléctricos. Uno podría, acá esquemáticamente, ir detectando cada uno de los impulsos a lo largo del tiempo. Acá tenemos un impulso de cierta altura, luego un impulso más alto, luego uno más bajo. Podríamos pensar que esto corresponde a efecto Compton, este corresponde a efecto fotoeléctrico y este corresponde a rayos X producidos por el blindaje. Entonces así, acá tendríamos un efecto fotoeléctrico, quizás estos fueran Compton, fotoeléctrico, X, fotoeléctrico, Compton, X, fotoeléctrico y Compton. Tenemos 13 impulsos que se han producido en un dado tiempo. ¿Qué función tiene el discriminador de nuestro equipo? El discriminador es un instrumento que lo que permite es eliminar aquellos impulsos que son menores que cierto valor. Por ejemplo, si colocáramos el discriminador a esta altura, de los 13 impulsos quedarían eliminados todos los que están por abajo y solo contaríamos 5 impulsos. Los instrumentos de medición habitualmente tienen dos discriminadores, uno que se conoce como base y otro que se conoce como techo. La diferencia entre la altura de los dos discriminadores, que la diferencia es un voltaje, se denomina ventana o ancho de ventana. Entonces, cuando se trabaja con dos discriminadores, se puede contar lo que queda dentro de la ventana. Por ejemplo, en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer el recuento, cuando tenemos dos discriminadores, los equipos tienen otros instrumentos que permiten analizar coincidencias de impulsos, etc. Que van más allá de los detalles que vamos a brindar en este curso.
Entonces, supongamos que tenemos estos impulsos que han sido generados durante un cierto tiempo y colocamos la base en 0 y el techo en 10. ¿Cuántos impulsos contaríamos con el instrumento seteado de esta manera, con la ventana marcada como está acá? Tendríamos 1, 2, 3. O sea, con la base en 0 y contaríamos 3 impulsos, que serían básicamente impulsos correspondientes a la radiación X. Si ahora movemos la base a la posición 10, manteniendo la ventana constante, ¿cuánto contaremos ahora? Teniendo la base en 10 tenemos 1, 2 y 3. También contaríamos 3 impulsos, pero ya no contaríamos más los X y estos serían de efecto Compton. Si movemos la base más hacia arriba, entre 20 y 30, acá vemos que contamos 2 impulsos. Y si subimos más la base, ahora contaríamos 5 impulsos, que como son los más altos son los del efecto Compton. Si esto lo llevamos a una gráfica, tendríamos que con la base en 0 tenemos 3 impulsos, con la base en 10 también tenemos 3, con la base en 20 tenemos 2 y con la base en 30 tenemos 5 impulsos. Esto en general en la práctica no es tan exacto porque la altura de los impulsos no son exactamente constantes debido a que hay pérdidas energéticas, los electrones no siempre tienen la misma energía cinética y por lo tanto podemos tener, digamos, impulsos de diferente altura, por lo cual esto en realidad va a ser una línea continua y esto es lo que se denomina un espectro para un radioisótopo. Entonces, en estos espectros, los picos que puedan existir en esta zona corresponden a la radiación X generada normalmente por dispersión, por la interacción de los fotoelectrones o de la radiación gamma con el blindaje. Esta zona pertenece básicamente al efecto Compton y esta zona corresponde al efecto fotoeléctrico y se denomina, normalmente es un pico muy marcado y se denomina fotopico.